Minasan konnichiwa, bienvenidos al Gakushu Kona de esta semana. Es el primer Gakushu Kona que de hecho está grabado para hacer un Gakushu Kona. Entonces recuerden que en esta sección vamos a estar trabajando todas aquellas cosas eh, referentes a aprender y a estudiar kanji. Entonces hoy quiero hablar de un tema muy importante y que se malentiende muchísimo en enseñanza y en aprendizaje de kanji, y de hecho el tema de enseñanza también lo vamos a estar trabajando en el Kyoshi Kona de esta semana, que es el tema de la memoria. Cuando aprendemos kanji y cuando estudiamos kanji estamos ejercitando la memoria, y es un tema que necesariamente pasa por el asunto de la memoria. Mm, Muchas personas afirman que es netamente de memoria. Yo no llevaría el estudio de kanji a ese extremo, pero definitivamente aprender kanji requiere un ejercicio grande de memoria, porque requerimos muchísimo, necesitamos recordar muchísima información. Recordemos el triángulo de las partes del kanji cuando veíamos la estructura del kanji. Eh, entonces cada kanji que nosotros estudiamos tiene tres fragmentos de información que tenemos que guardar y después recolectar de manera exitosa. Y tenemos un número significativo, una buena porción de kanji por aprender, dependiendo pues del uso que le vayamos a dar. Entonces tenemos muchísima información que recordar. Y quería empezar por el tema de la memoria, porque es un tema que se ha malentendido a lo largo de la enseñanza del japonés y del kanji específicamente. Entonces, empecemos mirando cómo funciona la memoria, y después vamos a desarrollar un poco cómo no funciona y cómo no se ejercita la memoria. Entonces, arranquemos diciendo que la memoria es el proceso de recordar, o en otras palabras también, otro verbo mucho más preciso es rememorar, es decir, traer a la actualidad información que almacenamos antes. John W. Santrock habla de que la memoria tiene tres partes, o es un proceso de tres fases. La primera es la codificación, es decir, la información que nosotros recibimos, nuestros sentidos la codifican. Nuestros ojos, nuestros oídos, incluso el olfato, el tacto, toda la información sensorial que nosotros recibimos queda codificada. Entonces lo que hacemos básicamente es procesar de una sensación sensorial a una información eléctrica que queda almacenada en las neuronas. El segundo paso es de hecho almacenar. Es decir, esa información queda grabada electromagnéticamente, y queda en algún punto, guardada en algún punto de nuestro cerebro. Y el tercer proceso es la recuperación de esa información. Es decir, las neuronas envían esa información y nosotros de alguna manera la recolectamos, bien sea la recordamos en imágenes, o la exteriorizamos hablando, o la dibujamos con la mano, o la escribimos con la mano. Entonces, esos son los tres procesos. Quiero que imaginen esto como una gran biblioteca. Quiero que imaginen su cerebro como una gran biblioteca, donde hay muchísimos libros. Ahora imaginen que es una biblioteca que no está ordenada, que es una biblioteca donde los libros no tienen género, donde los libros no tienen etiquetas, donde los libros están en el estante que quieran. ¿Cómo buscamos un libro en esa biblioteca? Hombre, pues muy difícil, me toca irme de estante en estante buscando precisamente dónde es que está el libro que yo quiero título a título. Ahora, todos sabemos que así no funcionan las bibliotecas. Las bibliotecas funcionan a partir de unos códigos. Entonces tenemos primero los libros de historia, que pueden tener o pueden iniciar el código con la letra H. Tenemos los libros de literatura, tenemos los libros, en literatura podemos tener cuento, novela, poesía, tenemos los libros sobre religiones, tenemos los libros sobre matemáticas, y entonces viene una letra, luego viene no sé, de pronto el nombre del autor, entonces viene por apellido primero y luego el nombre, y luego viene un número secuenciado que puede indicar la secuencia de la obra, por ejemplo. Entonces, si es la tercera obra, pues será el número 03.
Es un ejemplo muy sencillo. Entonces así es más fácil ir y buscar el libro y me va a dar un código de 2 letras, 2 números, por ejemplo, en el cual yo voy a ir a ese código directamente y voy a encontrar esa información que estoy buscando. También quiero que imaginen, por ejemplo, organizar muchos tornillos. Digamos, mi abuelo tenía muchos tornillos de distintas clases, puntillas, tornillos de cabeza ancha, tornillos para destornilladores de cruz, tornillos para destornilladores de pala. Entonces, mi abuelo lo que hacía era que los organizaba todos y los ponía en cajoncitos. Y cada cajoncito tenía una etiqueta. Entonces, de cruz, de pala, de cabeza ancha, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia en el buen almacenamiento de la información y el mal almacenamiento de la información. Nuestro cerebro funciona como esta biblioteca. Por eso es que Sandrock dice que el momento de la codificación y el almacenamiento son esos puntos fundamentales para que la recuperación sea exitosa. Si nosotros permitimos que toda la información nos entre sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de información, cuando la vayamos a recuperar va a ser mucho más complicado. Entonces, la manera de facilitar este proceso de memorización es almacenando adecuadamente y etiquetando adecuadamente. Nuestro cerebro funciona con etiquetas, con categorías. Entonces para nosotros va a ser mucho más fácil almacenar adecuadamente la información con etiquetas que sean importantes para nosotros. Ojo a esto, importantes para nosotros. No las que están dictaminadas por la academia o por la institución o por el profesor o por la Japan Foundation, no. Estas etiquetas son muy útiles en términos de que facilitan el estudio, es decir, que mucha gente se siente a estudiar una temática. Pero para que yo me siente a estudiar y aprender la temática para mí, yo necesito generar mis propias categorías válidas. Entonces, digamos que muchas de esas categorías nos pueden dar indicios de cómo funcionan el sistema, pero puede que no sean importantes para mí, que al final no me estén diciendo nada. Entonces tengo yo que sentarme a generar mis propias categorías para que sean interesantes e importantes para mí. Ahora, hay otro dato curioso sobre la memoria, y es que la memoria funciona con extravagancias. Al cerebro le encantan las extravagancias, le encanta lo diferente, le encanta lo extraño, lo raro. Es eso que llama la atención y que es una singularidad lo que llama la atención al cerebro y lo registra con mayor vividez. Entonces, Sandrock pone un ejemplo, no mentira, no recuerdo si fue Sandrock, pero hay un ejemplo que refiere a la memoria, en el que dice que uno conoce a una mujer que se llama Margarita. Se presentan, Al día siguiente, un amigo le pregunta, oye, ¿cómo se llamaba la chica con la que estabas hablando ayer? No, ni idea. Magnolia. Marta. Ahora, devolvámonos. Conoces a una chica que se llama Margarita y la relacionas con la flor Margarita. Estás generando una categoría, estás poniendo una etiqueta a la nueva información. Otra vez, tu amigo te preguntaba, oye, ¿cómo se llamaba la chica con la que estabas hablando? Tiene nombre de flor. Tiene nombre de flor. Rosa, Azucena, Margarita. Se llama Margarita. Pero miren que tuvimos que pasar por todas las flores o por varias flores antes de llegar a Margarita. Y seguramente no vamos a recordar su cara, era como un concepto etéreo. Echamos de para atrás. Conocemos a una chica que se llama Margarita. Y nos imaginamos a esta chica disfrazada de Margarita. Claro, es una imagen ridícula que al momento tal vez nos haga pasar una vergüenza. Pero esa imagen curiosa, divertida, extraña, se va a quedar impregnada en nuestro cerebro. Oye, ¿cómo se llamaba la chica con la que estabas hablando ayer? Se llama Margarita. Me río, me recuerdo, genero una impresión, entonces voy a recordar mucho más fácil. Esos son el tipo de cosas que le gustan a nuestro cerebro, la novedad, la impresión. Entonces, también quería hablar un poco de cómo no funciona la memoria. La memoria es un músculo, bueno, no es un músculo, la memoria es una función cerebral, pero funciona muy parecido a los músculos. Si uno no usa un músculo, se atrofia. Es por eso que las personas que duran en cama mucho tiempo tienen que hacerles ejercicios
para que los músculos estén en movimiento y cuando salgan o empiecen su recuperación no estén tan atrofiados. Entonces, la memoria no funciona dándole la información de primerazo. Es decir, si yo veo una lista de kanji y no recuerdo sus lecturas, no debo ir a buscarlas inmediatamente. Debo hacer un esfuerzo muy grande y tratar de recordarlo lo más que pueda, para que si yo esté fortaleciendo, esté ejercitando la memoria. A la memoria no le gustan los retos fáciles. Si yo le doy la información al primer obstáculo, la memoria va a saber que yo todo el tiempo le voy a dar la información. Mi cerebro sabe que yo le voy a dar todo el tiempo esa información y no hace un esfuerzo por grabarlo. Entonces, está bien tener diccionarios, sobre todo los digitales, que son súper prácticos. Está bien buscar las lecturas, buscar los significados cuando no lo sepamos, pero tratemos al máximo de ejercitar nuestra memoria y de no darle la información de inmediato. Y la segunda cosa que solemos hacer mal con respecto a la memoria es sobre ejercitarlos. Cuando sobre ejercitamos un músculo, digamos las personas que van al gimnasio y que quieren pues aumentar su masa muscular, y estamos ejercitando un músculo y hacemos muchas veces la misma rutina, nuestro músculo graba esa misma rutina, ese mismo movimiento con ese mismo peso, y a la final lo ejecuta como si nada y no va a generar crecimiento. Lo mismo pasa con la memoria. Cuando hacemos muchas veces lo mismo, el cerebro de hecho se pone en piloto automático y deja de procesar la información, deja de codificar la información, deja de almacenar la información porque ya la guardó de una manera automática. Es por eso que, por ejemplo, las planas o sentarse a leer muchas veces las lecturas de los kanji no funcionan. Chicos, ese tipo de cosas no funcionan. Pueden ayudarnos tal vez a memorizar un poco el orden de trazos, pero memorizarse el orden de trazos no es saberse un kanji, no es reconocerlo, no es saber el significado, no es reconocer los contextos. Entonces, ese tipo de ejercicios, lejos de ayudarnos a recordar nada, lo que hacen es generarnos aburrición, tedio y disminuir la motivación. Sobre la motivación estaremos hablando en otro video. Entonces, a la memoria le gustan los retos y le gustan las novedades. Tengan esto en cuenta cuando están haciendo sus ejercicios de práctica y cuando están en sus clases para sugerir ejercicios a sus profesores. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya parecido útil, importante e interesante. Y nos vemos en el siguiente Gakushu Kona. Sare ya, matane.